Buenos días, tardes ya. Vamos a mandar un saludo a todos los cristianos desde aquí, desde Tonalá, Jalisco, y tenemos el privilegio de compartir el evangelio cada día. Tenemos la oportunidad de vivir cada día, en cada amanecer, en cada vez que abrimos nuestros ojos, en un nuevo despertar, que Dios nos da una oportunidad de pensar en Él, de que nuestro pensamiento primero sea el Señor. Señor, gracias porque despertamos, gracias porque podemos estar delante de ti, gracias por perdonarnos, gracias porque podemos meditar en tu palabra y gracias porque todo lo que haces por nosotros es maravilloso. Nos has guardado, nos libras. El Señor es bueno con nosotros de alguna manera. Y a veces pasan cosas en nuestra vida que tenemos que soportar. A veces tomamos decisiones y esas decisiones nos llevan a veces que nos salgan las cosas mal, pero solo son opciones. Cuando caminamos con el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos siempre pensando en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir. Pues claro que no, porque estamos preocupados en nuestras cosas, pero debemos de pensar lo que debemos de hablar y de hacer. Por eso nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Tenemos que meditar que siempre debemos de caminar el camino del Señor, que debemos de estar siempre pensando en su palabra, leyendo su palabra y meditándola todo el día, cantando alabanzas si estás alegre, haciendo oración, creyendo que en verdad el Señor te está escuchando, porque muchos oran por orar y hay veces que, lo digo yo sinceramente, a veces oramos como robots, oramos y la misma oración. Señor, te pido por mi familia, muchas gracias por este día. No, Señor, este día va a ser diferente. Señor, hoy quiero caminar de acuerdo a tu palabra. Señor, pon tu voluntad en mí. Que tú hables con el Señor y le digas claramente qué es lo que vas a hacer. El Señor te está mirando y Él quiere que le compartas tu vivir. Que tengas una experiencia con Dios, caminando con Él, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. O sea, Él nos va guiando cuando nosotros obedecemos su palabra. El secreto es obedecer su palabra. Hay muchas cosas muy difíciles de entender y otras difíciles de explicar, entonces los indoctos tuercen todas las cosas. A veces pensamos que una persona no es sabia en muchos aspectos. Por ejemplo, vemos que muchos cristianos tienen hasta 20 años estudiando, oyendo a la iglesia, pero no estudian la Biblia. Hay muchos que saben de la Biblia, pero saben la salvación no es por saber la Biblia, por saber las historias o saber las cosas, porque hoy en día hemos estado descubriendo muchísimas cosas que cada día a nuestros ojos se les va cayendo esa venda a nuestros ojos y estamos descubriendo que las cosas que están escritas en la Biblia se están cumpliendo tal y como cual están escritas. Entonces nosotros nos pensamos más bien que porque sabemos de la Biblia lo conocemos todo a fondo. No, los secretos de Dios están ahí. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para descubrir el porqué y sobre todo nosotros tenemos que obedecer la Biblia, obedecer a Jesús. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, si la palabra es espíritu y es vida, quiere decir que la misma palabra es el espíritu de Dios. Y esto es claro. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pensando que Dios es real y Dios nos está hablando a cada momento.
Vamos a quitar el sonido. A ver, vamos a ver, aquí se quita el sonido. No queremos que nos moleste. Así es de que queremos seguir adelante hasta el final de nuestros días. Dios nos ha dado una bendita oportunidad de conocerle, de seguirle, y mucha gente batalla. Obedecer a Dios para muchos no es fácil. Es fácil, pero los afanes de esta vida, los problemas, las aflicciones, las conductas de nuestros familiares a veces hacen que nosotros fallemos. Pero eso no debe de ser causa de tropiezos. Nosotros debemos hacer caso al consejo del Señor y decir: Señor, ayúdame, te necesito, fortaléceme, aumenta tu poder en mí, de tu espíritu, aumenta el dominio propio en mi vida, que pueda yo dominar mis pensamientos. Mira, si tú eres capaz de refrenar tu lengua para tratar de hablar correctamente, todas esas palabras ociosas que usamos a veces, por ejemplo, hemos usado en nuestros días una palabra que, no manches, esa palabra, ¿cómo se tiene que decir? En realidad apareció. Entonces es como cuando decíamos, no inventes, o decían, no lo creo, ¿cómo? Era una expresión. Entonces hay palabras que debemos de aprender tenemos que aprender a manejar el diccionario, el vocabulario correcto. Tampoco vamos a usar palabras refuscadas que a veces la gente ni entiende. Yo a veces digo, ¿qué quiere decir eso? No sé lo que significa. Entonces hay que hablar de la manera más sencilla. Y Jesús lo habló. Su palabra es tan sencilla, su forma de hablar es tan sencilla, que es la misma manera que debemos de hablar todos los seres humanos. Es la palabra de Cristo la que nos enriquece nuestra boca, enriquece nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Y si tú quieres agradar a Dios, pues entonces empieza a obedecer. ¿De qué te sirve hacer sacrificios desde que te cuesten a ti algo, si en realidad no se agrada a Dios de eso? Dios se agrada en que se le obedezca. Y si fallas, pues lo intentaste. Tenemos la reconciliación del Señor. Dios nos ha hecho embajadores del Evangelio para enseñar a otros, para enseñarles el camino. Y nosotros, pues, tenemos que decirlo, fallamos a veces. No somos perfectos aún, pero sabemos que aunque estén las cosas difíciles hoy en día, y que si vienen las cosas más difíciles, habiendo guerra, pandemias y todas las cosas que están escritas en la Biblia, nosotros debemos de seguir adelante y debemos permanecer siempre fieles a Dios. Cueste lo que cueste. Va a ser como un sacrificio, pero no es sacrificio, amigos. Es simplemente obediencia al Señor. Y lo vamos a ver ahorita aquí en Marcos 3, que vamos a leer el hombre de la mano seca. Entonces vamos a hablar acerca de cómo Jesús, cuando habitaba en su entorno, con su gente, con los judíos, él empezaba a mostrar ese amor que nos tiene. Entonces nosotros tenemos por lo consiguiente hacer lo mismo. Hemos fallado tanto en el mundo, hemos vivido muchos años. Dios nos ha dado ese privilegio de vivir más de 50 años y podemos morir quizás ahora o mañana, quizás muramos dentro de 2 años o 3, pero Dios nos está dando la oportunidad, y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir el Evangelio y bendecir a mucha gente. Tal vez mucha gente no entienda, pero yo te digo esta mañana tarde, arrepiéntete. Dios nos ha llamado. Primero Dios nos llama. Mira, en capítulos anteriores yo hablaba acerca de Jesús le habló a Leví, el llamamiento de Leví. Jesús le dijo: ven y sígueme. Ese es el llamado que le hago a la gente: ven y sígueme. Entonces tú debes de tomar una decisión, levantarte y seguir a Jesús.
O sea, primero Dios te llama, luego Dios te limpia. Te limpia. ¿Cómo te empieza a limpiar Jesús? Cuando empiezas a conocerlo, empiezas a oír su palabra y Él empieza a decirte que te arrepientas. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y está la oportunidad. El mensaje de Jesús, ahí está. Se ha acercado la salvación para toda la humanidad. Entonces, Dios te limpia. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando te hablamos de arrepentirte, que debes de reconocer tu pecado y debes de confesar tu pecado. No tenemos que manipular a la gente diciéndole, a ver, haz esta oracioncita. Dile al Señor, Señor, me arrepiento. No, díselo tú de tu corazón, o sea, porque las palabras solo son palabras. Cuando tu corazón de veras entiende, y ¿sabes qué? He pecado contra Dios. He pecado contra lo que digo que creo, porque mucha gente dice que cree pero no obedece. Mucha gente dice que cree pero en realidad no cree porque hasta se burla. Menosprecian el evangelio. Entonces debes de reconocer tu pecado y tú debes de confesar y humillarte ante Dios, ante su poderosa mano. Entonces, yo te invito en esta mañana que tú reflexiones, hagas un recuento de tu vida y tu vida la vayas meditando desde que naciste y veas todos tus pecados, todos los pecados que hiciste. A veces yo digo, escríbelos en un cuaderno, pero pues si alguien te los ve, te va a poner como campeón. Mejor medítalos y pídele al Señor perdón, porque Él restaurará tu vida. Les he dicho muchas veces que la Biblia es la única que puede transformar la vida de una persona. Dios ha transformado mi vida poco a poco, me ha hecho ver tantas cosas que hay en mi vida, porque soy un vil pecador, pero gracias a Dios que me perdonó. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Entonces nosotros podemos venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, hoy me equivoqué, hoy pequé contra mi hermano, pequé contra ti, pequé contra tu palabra, no te obedecí, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, porque por eso fue derramada la sangre preciosa de Jesús para el perdón de los pecados. Y tú debes de comprender esto, amigo oyente. Tú debes de comprender, tú que miras este video, yo te invito a que le pongas, o sea, me aconsejaron que le dijera a la gente que, oye, suscríbete a mi canal, ¿qué más me dijeron? Ponle like, escúchalo, comenta, todo puede ayudarme para mejorar, porque yo soy un hombre, prácticamente soy un hombre que no estudió mucho. Soy un hombre que la verdad yo no me gusta leer libros. El único libro que he leído completo es la Biblia, y muchas veces, ya vamos muchos años, y créanme lo que me maravillo porque cada día aprendo cosas nuevas. Entonces, si te gusta el video, ayúdame. Si eres un verdadero cristiano, ayúdame a compartirlo, ayúdame a multiplicar el evangelio, a llevar el evangelio a otras partes, compartiendo los mensajes, porque hay muchos mensajes, pero el mensaje de Jesucristo a veces es pisoteado, la gente se burla, la gente dice cosas. Por ejemplo, un comentario que vi dice que Dios que la salvación del hombre se basa en creer en Cristo. Y le digo, pues sí, dice que Dios es el único que juzga y que Dios va a juzgar a todos, y que muchos van a ser juzgados por medio de sus obras, o sea, por sus obras, y otros van a ser juzgados por la conciencia. O sea, lo dice Romanos, de que está bien, pero a veces tenemos que meternos en el contexto, porque el contexto de toda la Biblia habla de los tiempos, porque en este tiempo, amigos, desde que vino Cristo a morir en la cruz, nadie va a ser juzgado por sus obras, y nadie va a ser juzgado por su conciencia.
Oye, pero es que no conocieron de Cristo. No, hoy en día se está predicando el evangelio a todo el mundo y nadie tiene excusa. En la tierra no hay ni un justo ni aun uno. Y nadie se va a salvar por su conciencia. Nadie hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un sacrificio de salvación que es su Hijo Jesús. Entonces estamos viendo que si nosotros estamos pensando de una manera justificarnos y hallar una rendija donde podamos escapar, o sea, saltear la cerca, no, tenemos que entrar por la puerta, y la puerta es Cristo. Nadie puede entrar por otro lado. O sea, Cristo es la obra de Dios para salvación en nuestras vidas, y no hay ninguna otra obra de salvación. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, no nos salvan. Y nuestra conciencia nada más nos hace ver que hicimos mal, pero nuestra conciencia no nos salva, amigo. Ni siquiera el bautismo nos salva. Porque mucha gente piensa que si está bautizada va a ser salva. ¿Cómo va a ser salva? Mucha gente se enoja porque dice, no, es que estás hablando de... No, pongan atención. Si usted piensa que nada más, qué bonito es ser cristiano, voy a la iglesia, y usted tiene un tiempo de emoción, un tiempo de excitación, y usted dice, es una pasión por Cristo, y usted nada más le dura su gozo, su salvación, le dura nada más un poquito, créamelo, que muchas gentes dicen, esto no era para mí. ¿Por qué? Porque no quieren consagrarse, no quieren santificar su vida, quieren seguir caminando en el pecado, y muchos han vuelto atrás y ya se bautizaron. Como dice el versículo, mejor no hubieran conocido, mejor hubiera sido que no hubiesen conocido del evangelio. Porque el que conoce del evangelio, el que sabe de la Biblia, tendrá más condenación. ¿Por qué? Porque oyó y no obedeció. Este es el problema que tenemos nosotros. Si Dios nos está diciendo que amemos a nuestro prójimo, que hagamos algo por nuestro prójimo, ¿y qué podemos hacer? Pues compartirles el evangelio, brindarles la salvación que Dios nos ha regalado, pero la gente no quiere. Piensa en su religión. Si su religión lo va a salvar, escuchen, la religión no es la puerta para entrar al cielo. Entonces, hay muchas cosas que están mal en nuestra forma de pensar. Debemos de estudiar la Biblia y pensar como pensó Jesús. Todo lo que dijo Jesús. El evangelio es el mensaje de Jesús. No hay otras palabras más grandes más que las que dijo Jesús. Y todo lo que aprendemos y todo lo que compartieron sus discípulos, sus apóstoles. Y nosotros tenemos que hacer caso. Pero si nosotros hacemos caso omiso de las advertencias, créanme, si en esta tierra, en esta vida que es tan corta, de que es desde que nacemos hasta que lleguemos a morir, que son, difícilmente llegaremos a los 100 años, es dolor, angustia, tristeza, todo. Imagínese la vida eterna. Que usted se dé cuenta de que la vida eterna, el alma que tenemos es eterna y no va a morir. Y va a ir a un lugar porque van a ser juzgadas las almas. Nuestro cuerpo va a ir a la pudrición, se va a ir al polvo. El alma, las almas. Dios quiere salvar a las almas. Tú tienes un alma dentro de ti. Entonces, miren, vamos a hablar acerca del hombre de la mano seca. Nuestra vida está seca, necesitamos agua, y solo Dios puede dar el agua de vida. El agua, como le dijo Jesús a la mujer del pozo ahí de la samaritana. Mira, mujer, todo hombre que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré, esa agua no tendrá sed jamás, sino que será dentro de él una fuente que brota para vida eterna.
Y Cristo Jesús es la fuente inagotable de vida eterna, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Es el agua de vida que necesita nuestra alma. Se seca nuestra alma, está seco nuestro ser, nuestro espíritu. Entonces aquí Jesús va a tener un encuentro con un hombre de la mano seca. Y miren, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Dice, ¿cómo hay gente religiosa que sabe de la Biblia y acusa? Que piensa que su doctrina está bien. Fíjense, querían acusarle por lo que hacía, por lo que iba a hacer Jesús. Estaban buscando a ver si le sana el sábado para poder acusarlo. O sea, querían hallar evidencia para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. O sea, fíjense qué escena. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Está bien hacer esto? Y ellos callaban, o sea, los religiosos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó. Bueno, es que la verdad, somos unos miserables religiosos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, o sea, a Dios le dio tristeza ver cómo somos hoy en día. Aquí está hablando de los que estaban aquí, que estaban acechando a Jesús para acusarle. Estaba hablando de los fariseos, los herodianos, todos esos hombres religiosos en el tiempo de Jesús. Entonces él los miraba alrededor con enojo y miraba los corazones de ellos que estaban endurecidos. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. O sea, vamos a hacerlo. Dios lo iba a hacer. Y el hombre de la mano seca extendió su mano y la mano le fue restaurada, sana. Un milagro. Vieron un milagro y no creyeron. Hoy en día la gente puede ver milagros y no creen. Y los milagros están sucediendo. Y no se hace tanto alarde. Mucha gente es sanada y ni aún así es cristiana, ni aún así sigue a Cristo. Y Dios le da otra oportunidad para que tenga un encuentro con Dios y pueda ella ser salva. Entonces él extendió la mano y le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, o sea, cuando salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. O sea, estaban molestísimos, enojados por lo que Jesús hizo. La religión siempre quiere imponer. Hay mucha gente que no deja acercarse a otra gente a Jesús. Esos, los cristianos, los aleluya, no. No. Prefiero que siga siendo marihuano, o prefiero que siga siendo un borracho, pero tú nunca te vas a apartar de nuestra tradicional religión. Muerte, hasta la muerte. Soy lo que sea, hasta la muerte. Y así es mucha gente. Y no estoy hablando solamente de los católicos, sino de los testigos, de los hermanos de la hermosa provincia, de los mormones, que hasta la muerte se quieren morir. Pero yo no quiero morirme sin Jesús, sin Cristo. Prefiero dejar todo y seguir a Cristo. Como dice el canto, he decidido seguir a Cristo, y esa decisión la tienes que tomar. Porque Jesús nos ha llamado, ven y sígueme. Y tú tomas esa decisión de venir y seguir a Cristo. Ya después sigues a Jesús. Jesús te dice que hagas. Jesús te va a decir que hagas. Tienes que arrepentirte. Tienes que pedir perdón. Tienes que perdonar. Tienes que santificarte. Tienes que ser perfecto. Tienes que ser santo. Tienes. Seguir a Cristo tiene condiciones. No creas que nada más es seguir a Cristo porque sí. O sea, tienes que obedecer.
Porque sin obediencia no hay entrada a los cielos, amigo. El que quiera seguirme, habla de obediencia. El que quiera seguir mis pasos. Entonces tomaron consejo para destruirle. Entonces Jesús se retiró, se fue hacia el mar con sus discípulos. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos estaban oyendo, oye, que Jesús sanó a un paralítico, sanó al de la mano seca, Jesús está haciendo milagros. Entonces los de alrededor, todo el mundo hablaba de Jesús, y oían cuán grandes cosas hacía Jesús. Y grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran la barquita siempre un poquito hacia adentro del mar, porque la multitud era mucha. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimieran, para que no lo oprimiesen, porque la gente quería que lo sanara. Entonces era como hoy en día nosotros, que a veces, yo ciego, me toca a mí, espérese señor su turno. O sea, toda la gente es impaciente. Entonces, ¿por qué les dijo eso Jesús? Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Estuve viendo esta palabra plagas. Es muy interesante porque estas plagas eran enfermedades, eran simplemente enfermedades que caían sobre Jesús. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Fíjense, estábamos hablando acerca de los espíritus. Los espíritus inmundos son aquellos espíritus que posesionan a las personas. Alguien que esté endemoniado, espíritus inmundos, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, la gente, Jesús no quería que fuese descubierto que él era Dios. Porque los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus de los ángeles que pecaron, perdieron su cuerpo, quedaron como espíritus, y ellos podían meterse en alguna persona, pero ellos no pueden meterse en una persona así nada más porque sí. Pasan cosas espirituales donde la gente es posesionada. Entonces, los espíritus inmundos, amigos, estaban diciendo en unos comentarios ahí en Facebook que los espíritus inmundos eran los espíritus de un mundo prediluviano, o sea, hablan del diluvio, prediluviano, o sea, que eran antes del diluvio. No, amigos, esos no son los espíritus. Mucha gente murió, esa gente está en el infierno. Otros dicen que una generación de humanos preadámica, tampoco, amigos, eso no. La tierra fue poblada por Adán y Eva, y se multiplicó, se fructificaron. La tierra fue poblada después del diluvio con Noé, su familia, y se pobló. Andan diciendo por ahí que había otras familias acá en la tierra, que descubrieron América y que... No es eso, son cosas que están inventando, ¿no? Si la historia miente, la Biblia no miente. La Biblia dice desde el principio cómo se formaron las naciones. Entonces, amigos, los espíritus inmundos son aquellos que reconocían a Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Y uno de ellos le dijo: tú eres Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y se postraban y temblaban. Y hablábamos acerca de esto porque hoy en día nosotros somos humanos,
y estábamos haciendo la diferencia de que los espíritus inmundos eran los espíritus de los ángeles caídos, porque ellos vieron a Jesús. Ellos vieron a Jesús cuando estaba en su trono, sentado a un lado, a la diestra de su Padre. Ellos lo vieron, ellos sabían que era el sacerdote del Señor, que era según el orden de Melquisedec, que Jesús era el Cordero inmolado, que estaba predestinado para todos los tiempos. Ellos sabían quién era Jesús. Por eso ellos temblaban, porque lo conocían. Hoy en día mucha gente no tiembla porque no conoce a Jesús. Nosotros somos almas que fuimos formadas en el vientre de nuestra madre y tienen que enseñarnos el Evangelio. Entonces nuestro espíritu no conoce al Señor. Entonces nosotros no temblamos de miedo. Nosotros a veces no temblamos, no tenemos este temor de Dios. Y dice que a través de la palabra nosotros debemos de entender y de conocer a Dios y temblar, porque no nos imaginamos cómo va a ser el día en que estemos en la presencia del Señor, cómo va a ser su presencia. Impresionante. Pero los espíritus inmundos sí saben quién era Jesús y temblaban. Hoy en día no hay temor de Dios, amigo. Hoy en día la gente se burla, menosprecia el Evangelio, hablan de religión. Estaba viendo yo un versículo que me llama la atención, que habla acerca de la reunión de los dioses, que Dios está en la reunión de los dioses. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque en la antigüedad los hombres de este planeta que empezaron a poblar la tierra, ellos vieron a los ángeles caídos que se les aparecieron y creyeron que eran dioses. Y empezó a haber una manipulación, la genética y todo, porque crecieron gigantes en la tierra, pero no vamos a hablar de eso, porque nada más les doy estos datos porque me gusta hablar y que ustedes se interesen y busquen por qué. Y hay cosas que usted no va a entender jamás. ¿Por qué? Porque no se trata de que usted sepa cosas. Se trata de que usted venga a los pies de Cristo y reconozca que usted es un pecador empedernido, que usted ha fallado, que usted tiene pensamientos que no le agradan a Dios, que hay gente que es terrible. Mire, el otro día yo tengo aquí en el Facebook, aquí donde estoy publicando ahorita este video, alguien entró ahí y publicó un video de una chica en bikini ahí haciendo cosas. Y mi esposa lo ve y dice, ¿qué es eso? Gente perversa, mala, que hace cosas. Entonces, que el Señor la juzgue. El Señor lo va a juzgar. Pero tener temor, venir ante Jesús para temerle, como estos espíritus que al verle se postraban delante de él. Fíjate, lo miraban y se postraban, y ellos están destinados para el abismo, para el infierno, para el lago de fuego. Y sin embargo, la gente de hoy en día no se postra, no se rinde ante el Señor, no reconoce su señorío. Piensan que Dios solamente es un Dios para ayudarnos, para que nos ayude a salir adelante en esta vida y que nos ayude a pagar la renta, para que nos ayude a comer porque Dios provee, y a mucha gente así es. Y sin embargo, la gente se da su vida sin Cristo. Esto es muy triste, lo tengo que decir porque las cosas son muy difíciles. Y vamos a hacer la lectura completa de una vez. Entonces aquí Jesús hace una elección de sus seguidores, a sus discípulos, los empieza a escoger. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. ¿Qué es lo que te digo ahorita? Dios te está llamando para que seas su discípulo. Tú decides si quieres venir con Jesús. Pero es que mi tradición y mi religión, pues sigue allá. Dios te llama a que le sigas.
que abandones todo lo que tienes. Y estableció él a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, para que estuviesen con él. Él les enseñó y los envió a predicar. Y lo mismo, tú debes de venir a Jesús, a tener una experiencia con Dios, para que tú vayas y le prediques a tu familia, le vayas y le prediques a tus amigos, a la gente que te rodea, a la que se te cruza en el camino. Pero si no quieres, no puedes. Entonces esta es una forma de decir, a Dios llama. Si tú no eres llamado, tú no sigues a Jesús, así de fácil. Si tú no eres llamado, tú no vas a predicar el evangelio. Que seas un predicador del evangelio. Hay otros que están predicando un evangelio falso, otros que están predicando un montón de cosas terribles. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un negocio de las cosas del Señor. Y no es hacer un negocio, se trata de salvar las almas que se están perdiendo. Nosotros ya tenemos el pago. Dios nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Nos ha dado su gloria, nos ha dado el privilegio de ser llamados, de venir a su presencia, y nos ha invitado a su reino celestial. Entonces, estableció a 12 para que estuviesen con él. O sea, tú necesitas estar con Jesús en tu intimidad para después ser enviado a predicar. O sea, lo que tú recibes de gracia lo vas a tener que dar de gracia. Si tú tienes la salvación, la vas a ofrecer. El evangelio es gratis. Entonces Jesús los prepara para enviarlos a predicar, y fíjense lo que les da: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Hoy en día no tenemos poder para sanar enfermedades, no tenemos poder para hacer cosas milagrosas que el Señor nos dice que estas señales nos iban a seguir. ¿Y por qué no los hacemos? Porque nos hace falta ayunar, nos hace falta orar con pasión. Necesitamos estar en la presencia. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, por sobrenombre Pedro. Simón se llamaba Simón, no se llamaba Pedro, era Jonás, era hijo de Jonás. Entonces, a Jacobo, hijo de Zebedeo, fíjense a los que escogió. A Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Feo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. 12 discípulos escogió para que empezó Jesús su obra. La obra de redención para toda la humanidad. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Tú vas a seguir siendo un simple religioso, un simple hombre que va a la iglesia y que tiene muchos problemas en su casa porque no obedece, porque quiere exigir obediencia ahí de sus hijos. No, a los hijos a veces uno los trata mal. Hay que enseñar al hijo en el camino del Señor. Nuestros hijos tienen desviaciones, nuestros hijos se equivocan, así como nosotros tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos están entreteniendo. Hay mucho entretenimiento, está la televisión, los videojuegos, todo, y eso, las películas, las series, todo eso. Debemos de estar orando para el que el Señor nos libre del mal, pero nosotros también tenemos que tomar decisiones. Todos queremos ver series de televisión, y ¿por qué no nos ponemos a orar o a ayunar? Ven un capítulo, 2 de una serie, en vez de decir, ¿cuánto oraste? ¿Oraste? Sí, yo oro, sí. Pues si te paras y, ay Señor, gracias por este día, bendíceme Señor, ayúdame. Pero sabes una cosa, tú debes de pensar. ¿Sabes cuánto duras en oración? Yo les he dicho, es bien difícil orar, pero tenemos que tener el propósito de orar. Yo sé que hay muchos que pueden. Entonces debemos de enseñar esto, y aparte de enseñarlo, debemos de practicarlo. Y lo tenemos que hacer cada quien en nuestro cuarto delante del Señor. Y va a ser muy difícil.
Si quieres orar a Dios, pasar un tiempo de intimidad, tienes que levantarte muy de mañana, muy temprano, a las 5 de la mañana. Si es posible, métete a bañar. Y ya estando bañado, con los ojos abiertos, si cierras los ojos te vuelves a quedar dormido. Tienes que hablar mirando al cielo, decir Señor, y te la voy a poner más fácil para que puedas orar más tiempo. Cómprate un cuaderno y en el cuaderno empieza a decir, querido Dios, esta mañana son las 5 de la mañana, quiero hacer un diario contigo, quiero platicarte mis días, mi sentir, cómo me siento, quiero que me ayudes, quiero que corrijas mi vida. Y de repente te va a venir a ti la voz del Señor con versículos de la Biblia y tú eres luz a mi caminar, Señor, tú alumbras mi vida, me haces ver las cosas difíciles. O sea, tener una experiencia con Dios no es nada más ir, hoy en las 5 de la tarde tenemos un congreso o tenemos una reunión, vamos a invitar a todos los jóvenes aquí para que todos tengan un encuentro con Dios. Y sabes que todos van y van de mala gana, van y les hablan, están en otro rollo, les entra por aquí, les sale por acá y tuvieron una experiencia con Dios, dicen muchos. Si tuvieran una experiencia con Dios, cuando tengas una experiencia con Dios, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Vas a hacer lo que otros no hacen. Vas a hacer lo que el Señor te pide. Vas a predicar el Evangelio. Vas a hacer videos del Evangelio. Ahorita tal vez sea malo, pero yo les invito a que es bueno. O sea, hablen, prediquen el Evangelio. Compartan el Evangelio en las redes sociales. Mucha gente piensa que es nada más decir, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te quiero mucho. ¿Sabes qué? No, hay que hablarle a la gente bien. ¿Sabes qué? Arrepiéntete, porque si no, te va a ir mal en el futuro. El futuro de la humanidad está en peligro. Entonces, amigos, hasta aquí llegamos en este momento. Hemos compartido Mateo 3, del 1 al 19. Leímos la elección de los 12 apóstoles, el hombre de la mano seca y la multitud a la orilla del mar. Lean este pasaje. Este pasaje es literal a Mateo 12:9, Mateo 12 del 9 al 14 y Lucas 6 del 6 al 1. Ahí vienen unas palabras diferentes donde tú puedes encontrar los secretos de Dios. Que Dios te hable, que Dios esté trabajando en tu vida, que Dios bendiga a nuestros hermanos cristianos, que Casa de Oración crezca. Estaba hablando con un hermano y le decía, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está la iglesia? Bien. La verdad no, dice. En la iglesia van muy poquitos. Dije, sí, le dije, después de esta pandemia, muchos no regresaron. ¿Por qué? Por muchas situaciones. Las cosas de esta vida, los afanes. Tal vez se cumple la palabra que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se volvieron atrás. Los hijos están perdidos. Si dentro de la iglesia nuestros hijos están en desobediencia y están en rebeldía porque nosotros queremos, lo voy a decir así, a los padres de las iglesias, a los padres cristianos, no querramos reflejar nosotros algo que no somos. Si tenemos problemas, platiquemos con los hermanos. ¿Sabes que tengo un problema? No puedo. Como una hermanita me dijo, oye, yo soy iracunda. Y ya le expliqué, no, pues tienes que trabajar en ello. Si los padres son bien exigentes con sus hijos, deben de aprender a no exasperarlos, porque nuestros hijos
cuando los hostigamos, nuestros hijos no entienden y nuestros hijos se alejan del Señor. En vez de que los acerquemos al Señor, los alejamos. Todas las cosas políticas que, así digo yo, todas las cosas que nosotros hagamos dentro de la iglesia, hagámosla de una manera muy, muy amorosa, porque nosotros no tenemos por qué tener protocolos en la iglesia. Esto se debe de hacer así, y porque yo digo, debemos de ser sencillos, humildes, mansos, amables, honorables, respetuosos, siempre explicando cómo se deben de hacer las cosas, no exigiéndolas, porque cuando tú exiges, ya no estás obrando en el amor. Cuando nosotros queremos hacer las cosas bien para Dios, nos exigimos, pero a veces la exigencia nos lleva al fracaso. Nosotros debemos, en verdad, de humillarnos ante Dios y reconocer lo que verdaderamente somos. Creo que no me entienden muchos, pero si los que me entienden de lo que estoy hablando, no tenemos que obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no va a obligar a nadie a entrar al reino de los cielos. Dios no va a obligarte a que creas en su palabra. Si tú quieres creer a tu manera, tú crea a tu manera, pero estás mal. No es a tu forma ni a tu pensar, es como dice Jesús, porque Jesús lo dice en su palabra, porque Jesús te dice en Mateo 7, te lo dice bien clarito: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, habla de que las hagas, pero no forzado, no con, lo tienes que hacer, no. Que tú lo hagas con el amor que Dios te pide que lo hagas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo vas a edificar tu casa? Sobre el amor de Cristo. Porque van a venir y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces van a venir los problemas, la escasez, el hambre, va a venir un montón de situaciones que va a vivir la persona, pero el amor va a edificar su casa. El amor edifica todo. Que mi hijo hizo algo malo, el amor edifica la vida de tu hijo. El perdón edifica la vida. Entonces, si nosotros estamos queriendo exigir y corregir todo con un carácter duro, jamás. Dios no nos fuerza a nadie. Porque dijo el Señor que nos amó tanto que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda en este mundo, en el pecado, sea salvo. Y es una decisión que debes de tomar. Y se los he dicho siempre. Siempre se los he dicho. Una decisión tan perfecta que debes de hacer. Porque la decisión correcta nunca te va a tener en tu corazón esa sensación de conciencia que hiciste mal. Nuestros hijos están mal, nosotros estamos mal a veces. Y tenemos que pedirle al Señor la ayuda necesaria, y la ayuda está basada en su amor. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús es amor, y Jesús dio su vida por amor a nosotros, y tenemos nosotros que edificar nuestra casa en amor. A veces nosotros somos crueles con nuestros hijos. Somos insensatos, somos injustos, pero debemos de decirle a nuestros hijos y a nuestra esposa, no le decimos siempre, ¿cómo estás? No, pues bien, no, ¿cómo te sientes?
¿Cómo está tu corazón? ¿Qué sientes en tu corazón? Pero nosotros no decimos eso. ¿Cómo te sientes? Vean a los niños que se suicidan. Casi todos están haciéndole como el chavito ese que mató a mucha gente en Estados Unidos. La verdad todos lo juzgan, pero en verdad si tú te pones a pensar, el niño, no sé, parece que dice que andaba en homosexualismo y le hacían bullying, le decían un montón de cosas. Oye, ¿cómo no va a terminar así la situación? Cuando los jóvenes, pónganse en el lugar de él, ¿usted qué haría? Ah, yo no lo haría. Bueno, porque tal vez usted tenga miedo, pero ese niño ya estaba todo lleno de cosas, ya no soportaba. Su abuelita le decía un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no queremos aceptar a nuestros hijos. Y a mí me han dicho, oye, ¿tú cómo ves? Mi hijo es homosexual. Háblale de Cristo. Dile que su manera de vivir no es correcta delante de Dios y que Dios va a juzgar su vida. Y la está juzgando Dios aquí en la Biblia de una manera especial. Que si él no se aleja de esa perversidad, él va a terminar mal. Pero no, tenemos miedo de decirle. Ahora nos han invadido los pensamientos de los psicólogos y los hombres de que no, debes de aceptar a la gente tal y como es. Debemos incluirla, la inclusión, debemos de aceptarla, incluir a nuestros hijos. Decir, hijo, no acepto tu manera de vivir. Si quieres vivir así, está bien, vivamos en paz. Te va a ir mal en la vida. Y ponerte a orar por él. Que Dios quite esa maldad de tu hijo, de tu amigo, del que sea. O sea, no estoy hablando directamente así, porque muchos dicen, ay, es que... Bueno, cuando tú sabes, a cualquier persona, hablo al aire, sí. Cuando una persona sabe que su hijo es homosexual, a veces se siente mal. ¿Cómo? Hoy en día estás pasando esa situación. Hay muchos jóvenes que tienen relaciones sexuales, son chavitos de 14 años, 13 años, hombre con hombre. Ellos han escogido un mal camino. ¿Por qué? Y muchos de ellos van a la iglesia, ahí a esa iglesia llamada católica, que no tiene autoridad sobre la gente, es solamente una religión, no tiene autoridad, porque no habla con autoridad. Cuando alguien te habla con autoridad, te humilla. Y Dios habla con autoridad y debes de estar humillado ante Dios. Dios debe de avergonzarte con su palabra. Cuando te sucede algo en tu vida, que te cachan en una mentira y te dicen, ¿y eres cristiano? Y te avergüenzas, te duele. Tienes que pedir perdón, eres restaurado. Si engaña a un hombre a su esposa y es evidenciado y toda la situación que pasa, el hombre se avergüenza, lo cachan, le dicen, hay pleitos por todos lados, los hijos y la esposa y todo, porque el hombre cometió adulterio. Imagínense nada más. Y si son cristianos, el padre de familia que... Ahorita está de moda todo, el padre de familia que se mete con la hija de con la esposa de su hijo. Tantas cosas que están pasando en este mundo. Niños viendo pornografía. Niños andando en las drogas. Oh sí, les dije un día y se enojaron. Predicando en la calle, me invitaron a predicar y les dije, oh sí, los niños también van al infierno. ¿Tú cómo sabes? Grandes y pequeños estarán delante de Dios en el día del juicio. Grandes y pequeños. No me diga usted que no va a haber niños en el infierno. Si en el diluvio hubo niños, mujeres embarazadas, bebés, Dios destruyó la humanidad. Y hoy en día que vivimos en una sociedad perversa, maligna, que no quiere entender
el mensaje de Jesús, que desprecian el evangelio, que se burlan, pues no podemos hacer nada, solamente hacemos el llamado. Si quieres seguir a Jesús, ven. Primero Dios te llama y luego Dios te limpia. Dios te hace ver en qué andas mal y poco a poco irá. Dios va restaurando tu vida. Dios te va a dar poder. Vas a crecer en fe. Dios te va a dar dones, te va a dar sabiduría, inteligencia, capacidades para que tú puedas desarrollar en la relación con Dios tú, ¿cómo te iba a decir? Como embajador de Cristo. Tú eres un embajador del reino de los cielos, para que hagas bien tu trabajo, para que tú puedas arreglarle a las personas que andan mal en esta vida a ir a una tierra nueva. La embajada de los Estados Unidos está recibiendo muchos para que se queden en su país. Así que la embajada del reino de los cielos está aquí en la tierra por medio de cada creyente, de cada predicador. De predicador estoy hablando de toda la iglesia, porque toda la iglesia debe de ser predicadora de las verdades de Jesús, para que andemos en las virtudes de aquel que nos llamó para darle a conocer a la gente que Jesús es el Señor y Salvador de la humanidad, y que Jesús nos ofrece lo que nadie nos ofrece. Jesús es la puerta, Jesús es el pan de vida, Jesús es la paz, Jesús es todo, amigos. Entonces tenemos que caminar en Cristo Jesús. Hay muchos que estoy oyendo que tienen muchísimos seguidores y les creen. El mensaje de Jesús es tan sencillo. No tenemos que ofender a la gente. Con el puro evangelio la gente se ofende sola. No tenemos nosotros que agregar ofensa. El evangelio ofende a la gente. Es ofensivo porque va en contra de la moralidad del hombre de hoy en día. La moralidad de Dios es diferente a la moralidad que hoy se vive. La injusticia impera. Jesús va a regresar muy pronto. Ya queda poco tiempo. Y muchos no lo creen. La vida ya no tiene esperanza, amigos. Acuérdense que les dije en un video. La esperanza de este mundo tiene límite. La esperanza muere al último, decían. Y sí, la esperanza del que no conoce a Jesús muere al último. Pero nuestra esperanza, la del verdadero creyente, es una esperanza eterna. Así es de que tenemos que confiar en Jesús y tener nuestra esperanza puestos siempre en nuestros ojos en Jesús, en Yeshua, el Mesías, el Salvador del mundo. Amigos, hoy leímos este capítulo. Dentro de un momento me voy a conectar a un grupo, creo que hermanos en Cristo. Les voy a compartir lo que es la gracia. Vamos a compartir en el grupo. Vamos a compartir la gracia de Dios para la humanidad. Y en este momento terminamos y como me dijo un amigo, mira, diles a tus amigos, comparte estos videos. Si lo oyes y te gusta, ponle like para que se multipliquen. Bueno, los bajo a YouTube, pero en YouTube es otra cosa. Pero aquí en el Facebook, muchos los ven y muchos no. Entonces, para que yo no valgo nada, yo no quiero ser famoso. Yo quiero predicar el evangelio de Cristo como lo que tú debes de hacer también. Y mucha gente quiere ser famosa en el YouTube, en el Facebook. No, hay que hablar con la verdad y hay que dar la cara. Por eso hago los videos, para salvar a cuantos pueda. Quiero obedecer a Jesús y yo te invito a que hagas también video. Ayúdame a compartir en Facebook, en YouTube los videos. Ayúdame, porque yo quiero que el mensaje llegue a más corazones. Hay muchos hermanos que en la iglesia que están mal, hay mucha gente que está mal y tenemos que restaurarlos y tenemos que transformar las vidas con el mensaje de salvación,
con el mensaje de Cristo, no con el mensaje humano, porque hay mucho mensaje humano. Así es de que te pido ese favor. Dios te bendiga y vamos a saludar a... Fíjense, se metieron muchos y se salieron, pero aquí tenemos a Miguel Gallardo Reyes. Dios te bendiga, cuídate mucho. Sigue adelante, escudriña las escrituras, que el Señor resplandezca su rostro sobre ti y que la luz del Evangelio siempre esté en tu camino alumbrándote y que sigas adelante. Dios te bendiga. Nos vemos, ahorita voy a pasarme al otro grupo, y nos vemos si Dios quiere mañana para continuar Marcos 3, donde vamos a seguir leyendo la parte que nos falta. Dios les bendiga y buenas tardes, amigos, hasta luego. Y hay que orar en la mañana, en la tarde y en la noche, orar aparte de nuestra oración normal. Dios les bendiga, adiós.